Muy bien, seguimos en 5 días analizando un poco lo que ha sido esta conferencia de prensa que la tuvimos al mediodía y que estamos haciendo una programación especial el día de hoy, teniendo todas las repercusiones desde el punto de vista económico, político, de lo que implica esta sanción para dos referentes importantes de nuestro país, tanto el expresidente Horacio Cartes como el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Consideramos que es sumamente importante poder ir analizando de diferentes aristas. Recién mirábamos desde el punto de vista político y económico y bueno, y ahora queremos ampliar también esta visión. Y es por eso que tenemos el gusto de tener con nosotros a Martín Daniel Cardoso, él es presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, a quien saludamos. Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Samuel Acosta te saluda. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia desde 5 Días TV. Martín, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, la pregunta que queríamos hacerte, porque conoces mucho cómo funciona estos vínculos que hay cuando una empresa paraguaya tiene algún tipo de negocios también en los Estados Unidos y lo que implica una sanción cuando toma la OFAC. Lo que quisiéramos es que puedas explicar, bueno, qué es la OFAC, qué ocurre con las empresas cuando se toman medidas como esta a nivel económico, financiero, para poder ilustrarnos la implicancia que tiene esta decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Sí, cómo no. Para que entiendas un poco, o sea, yo no soy un experto en OFAC, pero estoy en el comercio internacional de productos agrícolas hace más de 25 años. Entonces, conozco las regulaciones en la práctica. Eh, He trabajado en instituciones multinacionales en donde todos los años tenemos entrenamiento específicamente sobre este tema, ¿verdad? Porque toda empresa, toda persona que hace negocios, principalmente con gente o empresas del exterior, necesitan conocer estas leyes. Yo también soy presidente de la Cámara de Comercio Paraguaya Americana, basada acá en Miami, una institución en Miami. Pero bueno, o sea, mi experiencia viene desde el punto de vista personal y profesional. Aclarando que estoy hablando en forma personal, ¿verdad? No como a la cámara. Eh, la primera consecuencia de una designación de OFAC es que todos los bienes de las personas o empresas sancionadas quedan congeladas por el gobierno americano. Esto es el Departamento del Tesoro, la sección OFAC. OFAC significa Office for Foreign Asset Control, Oficina de Control de Activos Extranjeros. Entonces, la primera consecuencia es que cualquiera que está en esta lista, que lo ponen en esa lista, sus activos quedan totalmente congelados en los Estados Unidos. La segunda consecuencia de esto es que al estar en esta lista, las transacciones bancarias, los bancos controlan exactamente quién y quién no está en esa lista. Entonces, todas las transacciones bancarias que se hacen a través del sistema americano, los bancos van a congelar cuando figure una persona o una empresa que figura en estas listas de OFAC. Entonces se cierran la posibilidad de hacer transacciones extranjeras, o transacciones bancarias, perdón, o sea, y otra consecuencia adicional es que todos los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos tienen prohibido hacer negocios y o facilitar negocios con todas las empresas o personas que estén en esta lista. Y también los extranjeros que estén de paso por los Estados Unidos. Esto significa que si yo soy un ciudadano americano, yo no puedo hacer negocios con nadie, ni ayudar para que otra persona haga negocios con esta persona sancionada o esta empresa sancionada. Entonces, desde Estados Unidos, nadie puede hacer negocios con ellos, extranjeros que están en Estados Unidos tampoco, porque si no, están incumpliendo las leyes americanas. Y las sanciones son muy fuertes, o sea, hay sanciones en primer lugar que son económicas, multas. Por eso las empresas se cuidan mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguien hace un negocio con una persona en estas listas, se expone a multas muy grandes. Y la otra consecuencia de la gente que viola estas leyes es que pueden haber consecuencias penales. O sea, uno puede ir a parar a la cárcel por hacer negocios con personas o empresas en esta lista. Entonces,
OFAC es para la gente que está principalmente en el negocio, comercio internacional, la gente que está en bancos. Es una cuestión que se conoce y las consecuencias son muy, muy serias, ¿verdad? Y ahí quería consultarte, Martín. ¿Qué ocurre cuando, no sé si habrás conocido algún caso similar, digamos, donde alguna persona haya sido sancionada y sus socios comerciales, si tenían empresas que están vinculadas, cómo se van desprendiendo, digamos, para no ser pegados por esto? ¿Qué pasa también, digamos, con todas esas operaciones que esa persona pudiera tener cuando ocurren estas sanciones? Y las el demás grupo de empresas que están conectadas con esas cuatro, en este caso, en el caso de Cartes son cuatro, digamos, las que están directamente acusadas. Se congela todo, nadie puede más operar con ellos. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando aparecen estas sanciones? Sí, o sea, esas personas o esas empresas están sancionadas, ¿verdad? Pero también, Sí. si esas personas o esas empresas tienen participación en otras empresas que no están sancionadas, por el hecho de estar en esas empresas, creo que tiene que tener más del 50% de las acciones de otra empresa. También la empresa en donde personas sancionadas tienen acciones de más del 50%, también quedan sancionadas de facto. Pero tengo que verificar bien si es el 50% o si es un porcentaje menor. Pero sí, o sea, Samuel Acosta es dueño, o Juan Pérez es dueño de la empresa ABCD. Entonces, Juan Pérez está sancionado, pero de facto la empresa ABCD también está sancionada. Por más de que la empresa ABCD no figure en la lista en particular, ¿verdad? Y ahí quería, Martín, justamente poner un caso práctico. ¿Verdad? Hace poco, hace más o menos 2 años, Cartes lograba una alianza con un chileno muy conocido que es Andriónico Lusic, con quien tienen conjuntamente una empresa del sector combustibles, pero Lusic tiene muchas empresas y muchos, incluso opera en la bolsa en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos comenzábamos a preguntar, bueno, ¿cómo queda este que es su socio comercial de alguna manera afectado por esta situación que ocurre con Cartes, ¿verdad? Ahí era donde nosotros nos preguntábamos, bueno, si de alguna manera en estos casos se rompe ese vínculo comercial de socios para no ser salpicado también con algún tipo de sanción en sus operaciones que no tienen nada que ver con Cartes. Sí, o sea, el problema es con las empresas y las personas que están sancionadas, ¿verdad? Entonces, esta sanción de OFAC viene 5 meses después del anuncio que dio el embajador en agosto, ¿verdad? O antes, creo que fue julio, o no sé cuándo fue. Sí. En agosto fue de Hugo Velázquez. Eh, Hasta que no entren las sanciones de OFAC, no hay ninguna restricción financiera ni de transacciones. A partir de que entran en vigencia, esto sí. Entonces, si esas acciones no se traspasaron en estos últimos meses, ahora va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque eh, a no ser que tenga un permiso especial de OFAC, una licencia que le llaman, que creo que por lo que estuve leyendo hay una o dos licencias especiales que tienen validez hasta mañana al mediodía, eh, para salirse o sea, de estas acciones que tienen en estas empresas. Después va a ser muy complicado porque no van a poder pagar, porque el sistema financiero no le va a hacer ninguna transferencia. Entonces, la transferencia de propiedad se tiene que dar, o sea, se tiene que dar. En estas horas. Exacto. Y también ahí depende, o sea, si el socio no es americano, pero tiene negocio en Estados Unidos, entonces sí está complicado, ¿verdad? Si el socio es chileno, pero no vive en Estados Unidos y no hace el negocio personal eh, con esta empresa, no tiene sanciones, ¿verdad? O sea, no está prohibido. Pero el hecho de tener un pie en Estados Unidos, ahí sí cambia totalmente la ley. O sea, ahí sí la ley
O sea, toda persona, como dije, americana o residente en Estados Unidos o extranjeros que estén en Estados Unidos y hagan ese negocio en particular, sí tiene consecuencias muy serias. Sí, totalmente. Yo creo que Lusic vive en Estados Unidos eventualmente podría tener algún tipo de problemas en esta situación. Otra consulta también que tengo, Martín, que quiero hacerte es, en la experiencia, si por ahí conoces otros casos similares donde hubo sanciones de OFAC, ¿qué ocurre después? O sea, viene una sanción y esta sanción posteriormente termina en algún tipo de acción judicial cuando la OFAC actúa de esta manera, teniendo como precedente casos eventualmente similares, ¿termina siempre en una acción judicial? No necesariamente, no necesariamente. O sea, OFAC tiene la posibilidad, como dije, de congelar los activos, tiene la potestad de prohibir negocios, pero sí cuando ya alguien viola esas reglas, ahí sí puede involucrarse el Departamento de Justicia y sí ahí pueden haber otras consecuencias, ¿verdad? O sea, para ir a la cárcel creo que o sea, para que alguien que viola estas disposiciones para que lo acusen y vaya a la cárcel, sí creo que tiene que participar el Departamento de Justicia. Totalmente. Martín, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por darnos estos comentarios para poder entender, vos que vivís y estás ahí en los Estados Unidos, de una mejor manera cómo opera la OFAC y qué implicancias tiene este tipo de decisiones como la que se ha tomado en la jornada. Correcto, sí, no, cuando quiera estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Martín Daniel Cardoso, él es analista, es una persona que ha realizado mucho comercio internacional y por supuesto es presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, pero aclaró, estuvo dando este tipo de comentarios a título personal, pero nos pareció sumamente pertinente poder conversar con él para entender mejor las implicancias de lo que ha ocurrido este mediodía. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta seguimos con más de este especial, trayéndole toda la información, todas las repercusiones del ámbito político y económico aquí en el canal 5 Días.